contratos sin relación de dependencia, son monotributistas, se les vencen los contratos. Hay, bueno, una especie de disfrute del gobierno actual en echar o no renovarle el contrato a muchísima gente del Estado en los más diversos sectores. Y hoy queremos ocuparnos un poco del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En línea está Nicolás Betromile, que es delegado de los trabajadores del INCA. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué se puede contar de la situación de ustedes ahí como trabajadores, como gente del INCA, con esto que ha venido pasando, ¿no? Hablábamos ayer, por ejemplo, con gente de los medios públicos, hemos hablado en otro momento con gente del área como agricultura familiar, por ejemplo. En el caso de ustedes, ¿cómo está la situación? La situación del INCA es grave por muchísimos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con lo laboral, lo que vos comentabas, la situación contractual de los trabajadores y trabajadoras del INCA. A diferencia por ahí de otros organismos en donde no todos son planta permanente, en el caso del INCA lo que ocurría era que más o menos la mitad de los trabajadores eran de planta permanente, un 40% podemos decir era en artículo 9, que son en relación de dependencia con contratos de renovación anual, y un 10%, un poquito más, un 15% eran trabajadores monotributistas. La verdad que la relación con la gestión no es buena. No es buena porque más allá de la opinión que uno pueda tener sobre el cine, digamos, y la impronta que uno como gestión le quiera dar, el problema pasa por lo ideológico, ¿no? No es buena porque no vinieron a construir una cinematografía nacional, vinieron a desguazar, vinieron a destruir. Claro. El primer día despidieron a los 150 trabajadores monotributistas y en menos de 3 meses desguazaron a los artículos 9 y a buena parte de la planta permanente, con la excusa de decir, bueno, pero ustedes tenían un montón de artículos 9, ¿cómo puede ser? Eso es fraude laboral, tendrían que ser planta permanente. Y cuando nos hablaban de la planta permanente, dice, bueno, pero al final ustedes eran un montón de planta permanente. Y la verdad que ese montón de gente lo que garantizaba era derechos, porque el otro problema pasa porque se ha construido desde los 90 hasta ahora una falsa ideología sobre los trabajadores del Estado. Así es. Una especie de lugar común, ¿no? Claro, donde los trabajadores del Estado somos vagos, no laburamos, no queremos trabajar, no nos importa el Estado, queremos sacarle hasta el último centavo, y no es así. Son una casta, somos una casta, nos dicen, ¿no? Somos la verdadera casta, sí, que este gobierno vino a aniquilar, ¿no? Porque lo dijo claramente, yo estoy dentro del Estado para destruirlo. Digo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio presidente, o sea, es como sumamente grave, ¿no? Sumamente grave. Y en el caso del INCA, bueno, el INCA tiene misiones y funciones descritas por ley. Que esas misiones y funciones, antes de la sanción de la ley base, ya esta gestión se la pasaba por donde le cabe, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy esclarecedor a la hora de pensar una negociación colectiva. Si no se respeta ni siquiera la ley, ¿cómo se van a respetar los derechos de los trabajadores? Ahora, Nico, te hago una consulta importante, me parece, para que describamos un poco mejor la situación. Tiempo atrás recibimos la información sobre el cierre de las puertas de la sede del INCA, bueno, con todos los episodios que luego fueron ocurriendo. Luego se habló del licenciamiento de manera obligatoria de los trabajadores. Vos acabas de describir el despido de los monotributistas, de los artículo 9. ¿Cuál es la situación en este momento, por un lado? Y por otro lado nos interesa también la situación del patrimonio del INCA, porque Fernando Martín Peña, un conocido crítico y coleccionista, decía, ahora van a dejar de pagar los alquileres de los lugares donde está albergada la Cinemateca. Sí, empiezo por el principio. A ver, lo primero que me consultabas era sobre el tema del claro, el licenciamiento de los trabajadores de modo obligatorio, que fue una información que se difundió hace ya un tiempo atrás. El cierre del INCA. Vos me decías lo del cierre del INCA. El INCA no está cerrado, el INCA está abierto. El problema es que no está llevando adelante políticas públicas. Entonces, por más que esté abierto y los trabajadores estén yendo y hagan las tareas de lo que ha quedado pendiente del trabajo de todos estos años, desde que se sancionó la ley,
O sea, la ley se sancionó en 1968 y sigue vigente con las modificaciones, con la actualización del 94 y demás, lo cual tiene un arrastre de trabajo bastante grande, ¿no? Porque digo, una película no se produce, no se escribe el guión, claro, y se exhibe en menos de 2 meses, tarda años, y bueno, y todo lo que tiene que ver con las liquidaciones y la entrega de película terminada y la clasificación final y la calificación final, el estreno en sala, el estreno en otros medios de exhibición y demás, lleva su tiempo. Entonces, por más que se hayan detenido las políticas públicas, hay un envión que todavía continúa, pero no hay nuevas estrategias de política pública, no hay un nuevo plan de fomento. Entonces, en ese sentido, el Inca no está cerrado, pero está virtualmente detenido. Claro. Lo que tiene que ver con la escuela, para darte más información, digamos, no está detenido, sus trabajadores están yendo, los trabajadores que no han sido dispensados o puestos a disponibilidad están yendo y llevando adelante toda la política pública anterior que quedó pendiente producto del tiempo, ¿no? Obviamente, el arrastre, como te decía, el envión. Ahora bien, la escuela tiene más funciones que antes. Entonces, en ese sentido, no deberían haber dispensado a los trabajadores de la escuela y despedido a trabajadores de la escuela o puesto a disponibilidad a trabajadores de la escuela. Porque la escuela tiene más funciones que antes, porque con la pandemia se juntaron dos cohortes, entonces este año no va a haber 10 tesis ficción en la sede de AMBA, va a haber 19. Entonces el doble de trabajo, porque es el doble de equipos que sale, es el doble de jornadas de rodaje que tienen, el doble de jornadas de postproducción que se tienen. Entonces se hace muy complejo, con menos gente, llevar adelante esa perspectiva. Nicolás, ¿y qué queda en pie hoy, si uno tuviera que mostrar y empezar a hacer un inventario de lo que queda? Mirá, lo único que queda en pie son los espacios Inca, porque la fiscalización la han venido destruyendo desde el macrismo para acá, la vinieron destruyendo la fiscalización, que era ir a cada una de las salas a chequear si realmente se pasaba la película que dicen pasar, si estaban los espectadores que dicen que vendieron de entradas, digo, el control, el control que está establecido por ley. La fiscalización la vinieron matando desde el macrismo para acá. Después, el fomento, ya te digo, no hay un plan de fomento establecido, con lo cual si vos tenés un proyecto, un guión, una historia que querés contar, hoy el Estado no te acompaña. Después, las políticas públicas que tienen que ver con lo internacional. Bueno, Ventana Sur aparentemente se va a hacer en Uruguay, no se va a hacer en Argentina. El Festival de Mar del Plata lo va a producir Mar del Plata, que no sabe producir un festival de cine, y el Inca sí sabía y tenía los trabajadores para hacerlo. La ENER, como te digo, tiene por lo menos un 30% menos de trabajadores y tiene que llevar adelante el doble de tareas. Y así podría seguir por cada una de las oficinas. Claro. Espacios Inca es el único que se ha mantenido, en donde sigue teniendo los mismos cantidad de espacios, pero no ha crecido en este último año. Entonces, porque la propuesta es tener una política de distribución y exhibición propia. Espacios Inca es la política pública más importante del mundo en materia de exhibición cinematográfica, en donde el Estado decide invertir o garantizar la inversión de un privado para la exhibición cinematográfica en la misma calidad que una exhibición comercial, y brindándole la capacidad de programación de 200 películas al año. Una política pública sumamente redonda, que por supuesto que esta gestión, fuera de lo puramente industrial, desconoce. Nicolás, y el gobierno plantea que se retira el Estado, el mercado va a reemplazar ahí. ¿Qué están viendo? ¿Cómo se está comportando el mercado en este contexto? El mercado, una vez en el mercado de Guadalajara, le contaban a un presidente del instituto anterior que tenían una charla la Motion Picture de Estados Unidos, la MPA, y en esa charla con el presidente del Inca le decían: ustedes han resistido, tienen más del 13% del mercado,
le decía a este presidente del Inca, ¿no? Como que Argentina tenía de mercado propio en la exhibición cinematográfica el 13% del mercado. O sea que Estados Unidos tenía el otro 87%, ¿no? Y entonces este presidente del Inca le pregunta, bueno, pero ¿y ustedes qué quieren? El 100%. Entonces no lo regula el mercado, lo absorbe el más grande, el más chico. Así funciona el mercado. Cuando uno deja librado al mercado, el más grande se come al más chico. Cerraron 3.500 pymes en nuestro país en los últimos 6 meses. Contame cómo el mercado se autorregula, ¿no? Digo, nosotros, yo soy... Devora, claro. Sí, devora. Yo soy delegado estatal, pero no dejo de ver las noticias que el propio gobierno establece. Y si vos entrás a Instagram del Instituto, a Twitter del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es el festejo del ajuste, el festejo del despido. Entonces, ¿cuál es la política pública que se va a llevar adelante? ¿Cómo Argentina va a enfrentar al mercado? Digo, porque librado al mercado significa que vos como Estado vas a acompañar al mercado interno. Si no, no es librado al mercado, porque librado al mercado no existe. No hay manera de producir política cinematográfica sin intervenir el mercado. No hay manera, porque Estados Unidos absorbe todo lo que puede y ya en esa charla te lo está demarcando. Tienen el 87% del mercado argentino y quieren el 100%. Dale. Yo te había consultado también por un tuit que publicó Fernando Martín Peña a propósito de la situación de todo el archivo cinematográfico del Inca, ¿no? Porque se supone que esos lugares donde está albergado el archivo físico, digo, las películas, las latas, se va a dejar de pagar o se dejó de pagar los alquileres. ¿Esto es así? ¿Puede pasar eso? Mira, la emergencia del archivo cinematográfico argentino es total. El problema, y acá hay algo que nobleza obliga, el problema es que no es de hoy. Claro. Hoy lo que estamos viendo es la intervención libertaria sobre los archivos cinematográficos. Y su intervención es dejarlo que se mueran, que se caigan, que se pierdan, no alquilar más el espacio donde están. Pero esto es una desidia que tiene muchas décadas. Ya no te digo años, tiene décadas. Ponete a pensar que en los 70 se estaba discutiendo qué iba a pasar con los archivos, porque veníamos de muchísimas dictaduras, una atrás de la otra, dictaduras, gobiernos acuerdistas, y se llega a los 70 con una situación deplorable de los archivos, cuando se prende fuego Canal 13, cuando se prende fuego Canal 7 y demás, y entonces se empieza a discutir qué hacer con los archivos. Y además estaba a las claras que en algún momento los laboratorios, ya esto más centrado en los 90, los laboratorios en algún momento iban a empezar a cerrar. En este sentido, entonces, en la ley de 1968, el Inca tiene que sostener una cinemateca. La cinemateca ha sido, lamentablemente, salvo por sus trabajadores, un depositario de películas. Claro. Porque los funcionarios, desde el 68 a la fecha, no le han encontrado un espacio para resguardar, conservar y preservar las películas. El espacio que estaba en Ensenada es el espacio que, si consultamos a las personas que saben, bueno, es el espacio que tenemos, entonces hay que usarlo. Sí, pero la Cineteca de Bolonia o cualquier otra cinemateca del mundo tuvo un espacio que era el que tenían, pero construyeron uno que necesitaban. Claro. Y eso es lo que le pasó a nuestro país. Nunca construyó un espacio que necesita el reservorio de películas que tenemos. Entonces, en ese sentido, hoy estamos librados, no al mercado, sino a las decisiones libertarias, que son las de no me importa esto, no me importa esta historia. Entonces, ya veníamos mal y ahora estamos mucho peor. Yo lo único que quiero recordar es una frase que se decía en los 90, que se perdió todo el cine mudo de nuestro país en la calidad en la que fue registrado. Se perdió el 50% del cine sonoro de nuestro país en la calidad en la que fue registrado. Y hoy podemos decir que el cine digital ha perdido una buena porción, producto de que los discos rígidos dejaron de funcionar, producto de que nadie se encargó de guardar ese material, y así estamos. Hoy por hoy la Cinemateca, lamentablemente, y no por culpa de sus trabajadores, sino por los funcionarios,
ha sido un reservorio de películas en donde depositas la película y cuando la vas a buscar en un tiempo, porque no hay personal, porque no están los elementos, porque el lugar no es acorde, porque no tiene la temperatura correcta, porque no tiene la humedad correcta, la película está con un deterioro. Entonces, hoy la situación es mucho peor, porque ahora no va a haber lugar. Se las va a llevar a un espacio en la ENERC, en el segundo subsuelo, que fue el espacio donde fueron retiradas hace unos cuantos años, porque era un lugar que tenía muchísima humedad. Entonces, vuelve el perro arrepentido al lugar donde había salido. Entonces, esa es la situación y es muy atinado lo que publica Fernando Martín Peña, que primero que fue quien rescató las películas de ese segundo subsuelo del ENERC en el año 2000, que le dio una impronta a ese archivo, que trató de preservar lo mejor que se podía y cuando se encontró un lugar se llevó a ese lugar. ¿Ese lugar no era acorde? No, por supuesto que no era acorde. Era el que supimos conseguir en ese momento. Había un compromiso de todas las gestiones de tener un lugar acorde. Nunca se tuvo. Entonces hoy, y propio, porque el otro problema es ese, ¿no? Dejemos de alquilar lugares, hagamos un lugar propio, aprendamos. Queremos ser el primer mundo pero sin invertir, ¿no? Tomamos deuda para fugarla al exterior, pero no invertimos nada en nuestro país. O sea, ¿cómo vamos a ser el primer mundo si no le ponemos inversión a las creaciones que nosotros hacemos? Y yo no hablo de lo cinematográfico solamente, hablo de nosotros, ¿no? El macrismo se endeudó en 60.000 millones de dólares y no hay un puente hecho, una escuela hecha, una obra pública que se puedan jactar. Entonces, digo, y hoy tenemos al mismo ministro de Economía que se vuelve a endeudar. Entonces, la verdad es que es preocupante por donde se lo mire. Y no quiero dejar de decir, y perdón porque lo haga tan largo, pero no quiero dejar de decir que también la intervención general de quienes tendrían que estar en la calle peleando no está. La ley base salió como por un tubo, garantizada por muchos gobernadores de nuestro país, que no son del gobierno, porque quiero recordar que el gobierno nacional no tiene gobernadores, tiene muy pocos legisladores, y así todo pudo sacar esa ley titánica que elimina derechos a los trabajadores y que le empieza a desgarantizar, porque hay que usar esta palabra, desgarantizar la vida al pueblo. De acuerdo. Bien, Nicolás, seguramente volveremos a molestarte porque este tema está en curso, no está en proceso, así es que novedades va a haber, así que volveremos seguramente a llamarte para charlar un poco más de estos temas. Muchísimas gracias. A disposición y muchísimas gracias por el espacio, les mando un abrazo grande a esa universidad tan hermosa que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Gracias. Nicolás Betromile, delegado de los trabajadores del INCA, del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales. Bueno, reabrió sus puertas, pero simplemente para hacer poco y nada, ¿no? Para continuar lo que ya se venía haciendo. Lo explicaba muy bien Nicolás en el primer tramo de la nota. O sea, hacer una película es una cosa de años. Entonces